¿Qué harías si te ofrecieran $2 millones por un año de matrimonio? Santiago Montenegro, el empresario más poderoso del país, necesita una esposa para heredar la fortuna de su abuelo. Valeria Ríos, una simple mesera con una madre enferma, acepta el trato por necesidad. Lo que comienza como un frío contrato entre dos desconocidos, pronto se transforma en algo más profundo. Pero cuando el corazón habla, ningún contrato puede silenciarlo. ¿Podrá el amor verdadero florecer entre dos mundos tan diferentes? Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo y suscríbete para más historias. La tormenta azotaba los ventanales del imponente edificio Montenegro. En el piso 40, donde los relámpagos parecían estar a la altura de los ojos, Santiago Montenegro permanecía inmóvil frente a su escritorio de caoba. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, temblaban ligeramente mientras sostenían el documento que acababa de entregarle su abogado personal. El reflejo del cristal le devolvió la imagen de un hombre poderoso, cabello negro perfectamente peinado, traje italiano hecho a medida, ojos color ámbar que escondían la frialdad calculadora de quien ha construido un imperio con sus propias manos. A sus 34 años, Santiago Montenegro era una leyenda en el mundo empresarial, un hombre que convertía en oro todo lo que tocaba. ¿Estás completamente seguro, Ramírez? La voz de Santiago cortó el silencio como una navaja. ¿No hay manera de impugnar esta cláusula? El abogado, un hombre de 60 años con el cabello encanecido por décadas de batallas legales, negó con la cabeza. Lo siento, Santiago. Tu abuelo Eduardo preparó el testamento de manera impecable. La cláusula es perfectamente legal y vinculante. Debes casarte antes de cumplir 35 años, o la fortuna familiar, incluido el control mayoritario de Montenegro Enterprises, pasará a manos de tu primo Felipe. Santiago apretó la mandíbula con tanta fuerza que un músculo palpitó en su mejilla. Felipe Monteverde, su primo segundo, un hombre que nunca había trabajado un solo día de su vida, que despilfarraba dinero en yates y fiestas interminables. 3 meses. Santiago pronunció las palabras como si fueran una sentencia de muerte. Tengo solo 3 malditos meses antes de mi cumpleaños. Se levantó con un movimiento brusco y caminó hacia los ventanales. La ciudad se extendía a sus pies como un imperio que él había ayudado a construir. Montenegro Enterprises daba empleo a más de 10.000 personas. Había multiplicado por 10 el valor de la empresa que heredó de su padre, quien a su vez la había recibido del viejo Eduardo. Mi abuelo siempre fue un manipulador. Incluso desde la tumba sigue controlando mi vida. Santiago golpeó el cristal con el puño cerrado. ¿Por qué diablos le importaba tanto que me casara? Nunca se interesó por mi felicidad mientras vivía. Ramírez se acercó con cautela, conociendo el temperamento explosivo de su cliente cuando algo escapaba de su control. Eduardo era un hombre de tradiciones. Santiago creía firmemente en los valores familiares. Quizás pensó que el matrimonio te daría estabilidad, un propósito más allá de acumular riqueza. Santiago soltó una risa amarga. ¿Estabilidad? ¿Propósito? El viejo quería asegurarse de que el apellido Montenegro continuara. Eso es todo. Siempre me vio como una extensión de su legado, nunca como una persona. Se sirvió un whisky de 30 años, el favorito de su abuelo. La ironía no le pasó desapercibida mientras bebía aquel líquido ámbar que Eduardo había atesorado en vida. ¿Qué opciones tengo, Ramírez? No puedo permitir que Felipe destruya todo lo que he construido. Ese imbécil convertiría Montenegro Enterprises en cenizas en menos de un año. Bueno, el abogado dudó antes de continuar. Podrías casarte. ¿Casarme? Santiago escupió la palabra como si fuera veneno. ¿Con quién? ¿Con alguna de las mujeres que frecuentan mis círculos sociales? Todas buscan exactamente lo mismo. Mi apellido, mi fortuna, mi posición. Caminó hacia la pared donde colgaba el retrato de Eduardo Montenegro, patriarca de la familia, un hombre de ojos severos que parecían seguir juzgándolo incluso desde la muerte. He dedicado mi vida a esta empresa. He sacrificado todo por el legado Montenegro. Mientras otros hombres buscaban amor,
yo buscaba poder. Mientras otros construían familias, yo construía rascacielos. Su voz se quebró ligeramente, un detalle que sorprendió incluso a Ramírez, quien raramente había visto a Santiago mostrar alguna vulnerabilidad. Ahora, cuando finalmente he llevado el nombre Montenegro a la cima, cuando he superado incluso las expectativas del viejo Eduardo, me enfrento a perderlo todo por un capricho sentimental de un hombre que nunca entendió el amor. El abogado observó cómo Santiago volvía a servirse otro whisky, su tercero de la noche. La tormenta arreciaba afuera, como un reflejo perfecto de la tempestad que se agitaba en el interior del empresario. Tienes 3 meses, Santiago. Quizás deberías considerar seriamente buscar una esposa. ¿Una esposa en 3 meses? Santiago rió sin humor. ¿Qué propones, Ramírez? ¿Que publique un anuncio en el periódico? ¿Empresario millonario busca esposa urgente para conservar su fortuna? El silencio que siguió fue tan denso que casi podía palparse. Santiago miró fijamente a través de la ventana, observando la ciudad que había conquistado y que ahora amenazaba con escapársele de las manos por una cláusula escrita por un viejo obstinado. Necesito tiempo para pensar. La voz de Santiago había recuperado su tono frío y controlado. Déjame solo, por favor. Ramírez asintió, recogió su maletín y se dirigió hacia el ascensor privado. Antes de salir, se detuvo. Santiago, sé que encontrarás una solución. Siempre lo haces. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, Santiago Montenegro se quedó solo con sus pensamientos y el retrato acusador de su abuelo. La idea de perder su imperio era inimaginable. Había dedicado cada minuto de su vida adulta a construir un legado que ahora pendía de un hilo, o más precisamente, de un anillo de matrimonio. 3 meses, murmuró para sí mismo mientras contemplaba las luces de la ciudad que titilaban bajo la tormenta. Su mente, acostumbrada a resolver problemas empresariales complejos, ya comenzaba a formular un plan. Santiago Montenegro, el hombre que controlaba vidas y fortunas con la misma facilidad con que respiraba, enfrentaba ahora el dilema más grande de su existencia, y como siempre había hecho, encontraría una solución. No importaba el costo, no importaban los medios. La estrategia comenzaba a tomar forma en su cabeza mientras la lluvia golpeaba con furia los cristales, como un preludio de la tormenta que estaba por desatar en la vida de alguien que aún no sabía que estaba a punto de cruzarse en su camino. El amanecer encontró a Santiago Montenegro aún despierto. No había dormido en toda la noche. La tormenta había cesado, pero la tormenta en su interior apenas comenzaba. Con la mirada fija en la ciudad que despertaba, sus manos dibujaban círculos en una libreta. Matrimonio, contrato, dinero. 3 palabras que se repetían como un mantra macabro. La respuesta siempre ha sido simple, murmuró para sí mismo. Todo en la vida es un negocio, incluso el amor. Después de analizar todas las posibilidades, Santiago llegó a la conclusión más lógica. Necesitaba un matrimonio de fachada, un contrato, simple y directo. Encontraría a una mujer que aceptara casarse con él por interés financiero. Mantendrían las apariencias por el tiempo necesario y después cada uno seguiría su camino. Pero, ¿quién sería esa mujer? No podía ser alguien de su círculo social. Necesitaba a alguien discreta, sin conexiones con su mundo, y alguien que realmente necesitara el dinero que él ofrecería. El sonido del intercomunicador interrumpió sus pensamientos. La voz de su asistente sonaba fresca, como si no fueran apenas las 6 de la mañana. Señor Montenegro, los directivos japoneses adelantaron su llegada. Estarán aquí en 2 horas. Santiago ajustó su corbata frente al espejo. La imagen que le devolvía el cristal era la de un hombre con un plan. Confirma la reunión, Laura. Y cancela todos mis compromisos de la tarde. 40 minutos después, Santiago Montenegro cruzaba las puertas de la pequeña cafetería en la esquina de la avenida principal, la esquina de María, un local modesto que contrastaba dramáticamente con los restaurantes de lujo que frecuentaba. El olor a café recién hecho y pan dulce inundaba el ambiente.
Algunas mesas estaban ocupadas por trabajadores que comenzaban su jornada, y allí estaba ella, moviéndose con gracia natural entre las mesas. Valeria Ríos, con su uniforme sencillo y su cabello negro recogido en una cola de caballo. Santiago la observó como lo había hecho durante años, pero esta vez con una nueva perspectiva. «Buenos días, señor Montenegro». Lo mismo de siempre. Su voz tenía ese tono cálido que Santiago había aprendido a anticipar cada mañana. Un oasis de autenticidad en su mundo de falsedades corporativas. «Buenos días, Valeria». «Sí, lo mismo de siempre». Santiago notó las ojeras bajo los ojos de la joven. Las había visto formarse gradualmente durante los últimos meses. Sabía, por fragmentos de conversaciones que había escuchado, que su madre estaba enferma. Cáncer, tratamientos costosos, deudas crecientes. Mientras Valeria se alejaba para preparar su café, Santiago calculaba meticulosamente. Ella era perfecta. Sin conexiones con su mundo social, sin ambiciones más allá de sobrevivir día a día, desesperada por dinero. Y lo más importante, fuera de los reflectores mediáticos que seguían cada movimiento de la élite empresarial, Santiago sorprendió a Valeria observándola unos segundos más de lo habitual. Ella era la respuesta a su problema. Ahora solo necesitaba convencerla, y para eso usaría la mejor herramienta que conocía, el dinero. La suma tendría que ser significativa, irrechazable para alguien en su situación. $2 millones deberían bastar. Mientras bebía su café, Santiago redactó mentalmente el contrato que prepararía él mismo, sin involucrar a Ramírez ni a nadie más. Este asunto debía mantenerse completamente privado. Solo él y ella conocerían la verdad detrás del matrimonio. «Aquí tiene, señor». Valeria colocó la taza de café negro sin azúcar frente a él. «¿Algo más?» Santiago miró directamente a aquellos ojos marrones, sinceros, cansados. «En realidad, sí. Me gustaría hablar contigo después de tu turno. Tengo una propuesta que podría interesarte». La sorpresa iluminó el rostro de Valeria. Durante los 3 años que había servido café a aquel hombre poderoso, nunca habían intercambiado más que cortesías básicas. «¿Conmigo? ¿Una propuesta?» «Es un asunto privado. Podríamos hablar en mi oficina, si te parece bien». Valeria dudó un momento. Su instinto le advertía que tuviera cuidado, pero la palabra «propuesta» resonaba en su mente como una posibilidad, quizás la que tanto necesitaba. «Mi turno termina a las 2. Te enviaré un auto a las 2:15». La mañana transcurrió en una bruma para Valeria. Entre servir mesas y preparar cafés, su mente divagaba sobre qué querría el empresario más poderoso de la ciudad de una simple mesera como ella. «¿Estás bien? Pareces distraída». Carmen, su amiga y compañera de trabajo, la miraba con preocupación mientras limpiaban la máquina de café. «Santiago Montenegro quiere hablar conmigo. Dice que tiene una propuesta». Carmen abrió los ojos como platos. «¿Santiago Montenegro? ¿El millonario que viene todas las mañanas? ¿El dueño de medio mundo?» «El mismo». Valeria intentó sonar casual, pero el temblor en sus manos la traicionaba. «Virgen Santa, quizás quiera contratarte como su asistente personal o algo así. Piénsalo, podrías ganar en un mes lo que aquí ganas en un año». La esperanza burbujeaba en el pecho de Valeria. El dinero para el tratamiento de su madre, por fin podría pagarlo. A las 2:15, un Bentley negro se detuvo frente a la cafetería. Valeria, con el corazón latiendo desbocado, se despidió de Carmen, quien le guiñó un ojo con complicidad. El ascensor privado del edificio Montenegro la llevó directamente al piso 40. Las puertas se abrieron revelando una oficina más grande que todo su apartamento. Santiago estaba de pie junto al ventanal, como una estatua tallada contra el cielo azul. «Gracias por venir, Valeria». «Por favor, toma asiento». Valeria se sentó incómoda en su ropa sencilla, consciente de cada arruga en su falda, de cada hebra suelta en su cabello. Santiago permanecía de pie, estudiándola con una intensidad que le erizaba la piel. «Iré directamente al grano. Necesito casarme». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Valeria parpadeó, segura de haber escuchado mal.
¿Perdón? Necesito casarme antes de cumplir 35 años. Es una condición en el testamento de mi abuelo para heredar el control de la empresa familiar. Santiago hablaba con la misma frialdad con que discutía estrategias corporativas. Te propongo un matrimonio de contrato, 1 año, sin involucramientos emocionales. Al finalizar, recibirás $2 millones. El mundo de Valeria se tambaleó. Su mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Un matrimonio falso. $2 millones. ¿Por qué yo? Las palabras salieron como un susurro. Santiago calculó su respuesta. No podía revelarle que llevaba años observándola, fascinado por su autenticidad, por esa luz que brillaba incluso en los días más oscuros. Necesito a alguien discreto, sin conexiones con mi círculo social. Alguien que entienda que esto es un acuerdo comercial, no una historia de amor. Valeria sintió una mezcla de indignación y desesperación. La propuesta era insultante, pero esos 2 millones salvarían a su madre, pagarían todas las deudas, le darían una nueva oportunidad. Nadie sabría que es falso, nadie excepto tú y yo. Para el mundo, seríamos un matrimonio normal. Santiago abrió su maletín y extrajo un documento impreso en papel de alta calidad. Lo había redactado él mismo la noche anterior, asegurándose de que fuera blindado legalmente, pero sin involucrar a su abogado personal ni a nadie de su equipo legal. He preparado un contrato que detalla todas las condiciones. Puedes leerlo con calma antes de tomar una decisión. El silencio se hizo denso, palpable. Santiago observaba cada microexpresión en el rostro de Valeria, anticipando su rechazo, preparando nuevos argumentos. Necesito tiempo para pensarlo. Tienes 48 horas. Santiago le extendió una tarjeta. Este es mi número personal. Cuando tomes tu decisión, llámame directamente. Mientras el ascensor bajaba, llevando a una aturdida Valeria de regreso al mundo real, Santiago Montenegro regresó a su ventanal. Sus ojos siguieron el pequeño punto que era ella caminando por la acera, alejándose del edificio. Lo que ella no sabía, lo que nunca debería saber, es que aquel café insípido que pedía cada mañana era solo una excusa para verla, que había memorizado cada detalle de su rostro, cada tono de su risa, que entre todas las mujeres del mundo la había elegido a ella no por conveniencia, sino por un sentimiento que ni él mismo se atrevía a nombrar. Ahora solo quedaba esperar su respuesta, aunque Santiago Montenegro, maestro de la manipulación, ya sabía cuál sería. La necesidad es la mejor negociadora, y Valeria Ríos necesitaba desesperadamente ese dinero. Lo que no anticipaba era que aquel matrimonio de conveniencia cambiaría su vida de maneras que ningún contrato podría prever. El documento sobre la mesa parecía pesar 1 tonelada. 48 horas habían transcurrido como un suspiro doloroso. Valeria sostenía el teléfono contra su pecho, las palabras recién pronunciadas aún flotando en el aire. Acepto su propuesta, señor Montenegro. La habitación del hospital era un contraste cruel con la opulencia que la esperaba. Su madre dormía, conectada a máquinas que pitaban con ritmo constante, midiendo una vida que se escapaba lentamente. Sobre la mesita de noche, facturas médicas se acumulaban como sentencias. La decisión no había sido difícil, después de todo. $2 millones significaban vida. El Bentley la esperaba puntual a la mañana siguiente. El conductor, imperturbable tras sus gafas oscuras, no mostró sorpresa al recoger a una mesera en aquel barrio humilde. El trayecto hacia el edificio Montenegro fue silencioso, cada metro separándola más de la vida que conocía. La oficina de Santiago estaba bañada por la luz dorada del mediodía cuando Valeria entró. Él revisaba documentos con expresión severa, levantando la vista solo cuando ella estaba a pocos pasos. Un silencio tenso precedió a las palabras que cambiarían sus vidas. «Has tomado la decisión correcta», sentenció él, señalando la silla frente a su escritorio. «El contrato está listo para ser firmado». La voz de Valeria emergió más firme de lo que esperaba. «Antes de firmar cualquier cosa, necesito estar segura de que el dinero para el tratamiento de mi madre estará disponible de inmediato.
Santiago entrecerró los ojos, sorprendido por la audacia. Transferiré $200,000 a tu cuenta hoy mismo, como muestra de buena fe. El resto, como establece el contrato, al finalizar nuestro acuerdo. Los dedos de Valeria temblaban mientras pasaba las páginas del documento. Cláusulas, subcláusulas, términos legales que bailaban ante sus ojos cansados. Matrimonio de 1 año. Apariencia pública de relación normal. Residencia compartida. Fidelidad obligatoria. Confidencialidad absoluta. 2 millones al completar el plazo. Aquí dice que debo comportarme como su esposa en todos los eventos sociales, murmuró, el peso de la realidad cayendo sobre sus hombros. No sé cómo actúa una esposa de la alta sociedad. Santiago se levantó, caminando hasta el ventanal. Contrataremos tutores. Aprenderás protocolo, etiqueta, comportamiento social. Serás moldeada para encajar en mi mundo. La palabra moldeada resonó como una bofetada. Valeria apretó los labios, tragándose la respuesta que pujaba por salir. $2 millones, su madre, el tratamiento. ¿Y si no logro convencer a todos? Si descubren que esto es una farsa, no lo harán. He considerado cada detalle. Santiago regresó al escritorio, señalando la última página. Incluida la historia de nuestro romance secreto de meses. Nadie cuestionará por qué he mantenido nuestra relación en privado, considerando mi posición pública. La pluma pesaba como plomo cuando Valeria la tomó. Este era el momento, el punto sin retorno. Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios mientras leía la última cláusula. Las partes reconocen que este es un acuerdo estrictamente comercial, sin involucramientos emocionales de ningún tipo. Nunca imaginé que mi boda sería así. Las palabras escaparon antes de que pudiera contenerlas. Cuando era niña, soñaba que algún día un hombre aparecería en un caballo blanco. Escalaría mi castillo imaginario y con un enorme ramo de rosas rojas me pediría ser su esposa. Un silencio incómodo invadió la habitación. Valeria rió nerviosamente, sacudiendo la cabeza. Qué tonterías, ¿verdad? Las niñas y sus cuentos de hadas. Sus ojos se encontraron por un segundo. En la mirada ámbar de Santiago, creyó ver algo. ¿Confusión? ¿Sorpresa? Que desapareció tan rápido como había aparecido. Firma el contrato, Valeria. La voz de él había recuperado su tono frío y profesional. Los sueños infantiles no pagan facturas de hospital. La pluma se deslizó sobre el papel, sellando el pacto. No hubo champán ni celebración. Solo 2 firmas y un apretón de manos formal. El civil será mañana, discreto, solo nosotros y los testigos necesarios. A partir de entonces, te mudarás a la residencia principal. Valeria asintió mecánicamente. La magnitud de lo que acababa de hacer comenzaba a asentarse en su pecho como una roca fría. Mientras bajaba en el ascensor, su reflejo en el espejo le devolvió la imagen de una extraña. ¿Quién era esta mujer que había vendido 1 año de su vida? ¿Que había convertido el matrimonio en una transacción comercial? El sol de la tarde la recibió en la calle. Valeria respiró profundamente, intentando calmar el caos en su interior. A pocas cuadras, la esquina de María seguía su ritmo habitual. Carmen estaría sirviendo cafés, preguntándose cómo había ido todo. Su teléfono vibró. Un mensaje de un banco que nunca había escuchado nombrar. Una transferencia de $200,000 acababa de ser depositada en una cuenta a su nombre. La realidad la golpeó con fuerza. Ya no era solo Valeria Ríos, la mesera de la esquina de María. Mañana sería la señora Montenegro, esposa del hombre más poderoso de la ciudad. Lo que no sabía, mientras caminaba hacia el hospital para dar las buenas noticias a su madre, era que Santiago Montenegro permanecía inmóvil frente a su ventanal, con la mirada perdida en el horizonte, y las palabras de ella resonando en su mente. Un caballo blanco, un castillo, rosas rojas. Un cuento de hadas que estaba muy lejos del contrato frío que acababan de firmar. Flashes cegadores estallaron contra el cielo gris mientras Valeria y Santiago salían del registro civil. A pesar de la supuesta discreción,
Varios paparazzi habían descubierto la noticia y acechaban como buitres hambrientos. La pequeña ceremonia que debía pasar desapercibida se había convertido en el evento social del mes. Santiago Montenegro, el soltero más codiciado del país, se casaba repentinamente con una desconocida. Valeria apretó con fuerza el sencillo ramo de flores blancas. Su vestido marfil, elegante pero modesto, había sido elegido por un estilista contratado por Santiago. Todo había sido planeado meticulosamente: la hora, el lugar, los testigos, 2 empleados de confianza de Montenegro Enterprises que habían firmado acuerdos de confidencialidad. Los gritos de los reporteros se mezclaban como una cacofonía distante mientras Santiago la guiaba firmemente hacia el automóvil, su mano en la parte baja de su espalda, tan cerca que cualquiera pensaría que era un gesto de afecto y no la presión calculada para moverla rápidamente. 20 minutos antes, un anillo dorado había comenzado a pesar en su mano izquierda. Valeria Ríos había muerto. Valeria Montenegro acababa de nacer. El verdadero infierno comenzó al día siguiente. La prensa había enloquecido. «¿Quién es ella?», gritaban los titulares sobre fotos borrosas de la nueva señora Montenegro. De la cafetera a la mansión, proclamaba otro periódico, exponiendo detalles de su vida como mesera. La reacción de la alta sociedad fue inmediata y despiadada. El teléfono de Santiago no dejaba de sonar con amigos preocupados que intentaban averiguar la verdad detrás de aquella unión escandalosa. Durante el desayuno de su tercer día como esposa, Valeria observaba fijamente la pantalla del televisor donde una socialité conocida especulaba descaradamente sobre su pasado. Seguro está embarazada. No hay otra explicación para que Montenegro se casara con alguien así. Santiago apagó el televisor con un movimiento suave del control remoto. Sus ojos, normalmente calculadores, reflejaban una intensidad que Valeria no había visto antes. «Ignóralos. Son víboras que se alimentan de veneno propio». Valeria empujó su plato intacto. «Tienen razón en algo. No pertenezco a este mundo». Él la miró fijamente, evaluándola como quien contempla una obra de arte incomprendida. «Pero ahora estás aquí y necesitas las herramientas para navegar en estas aguas. Esta tarde comenzaremos con tu transformación». La transformación resultó ser un proceso intenso. Un equipo de profesionales llegó a la mansión Montenegro, profesores de etiqueta, de dicción, de protocolo, de historia del arte, de enología. Horas dedicadas a aprender cómo sostener correctamente una copa de champán, cómo identificar los múltiples cubiertos en una mesa formal, cómo mantener una conversación elegante con cualquier persona. Noches enteras memorizando nombres de familias influyentes, sus conexiones, sus empresas. El mapa social que Santiago dominaba con maestría y que ella debía aprender para moverse con confianza. «¿No estás prestando atención?», la voz de Santiago interrumpió sus pensamientos durante una lección sobre linajes aristocráticos europeos. «La familia Bertucci estará en la gala del viernes. Necesitas saber quiénes son». Valeria cerró el pesado libro. La frustración acumulada durante semanas salió a flote. «¿Por qué elegiste a alguien como yo si tanto te preocupa la imagen? Podrías haber contratado una actriz profesional para este papel». El silencio que siguió fue denso. Santiago la observaba con una intensidad penetrante. «No me preocupa cómo te vean a ti. Me preocupa cómo te traten. Este mundo es despiadado con quienes consideran forasteros. Estoy intentando darte las herramientas para que nadie pueda hacerte sentir menos». Algo cambió después de aquella conversación. Santiago comenzó a involucrarse personalmente en sus lecciones. Por las noches, después de sus extenuantes jornadas laborales, se sentaba con ella en la biblioteca y le contaba historias detrás de los nombres, los secretos que no aparecían en los libros de sociedad. La primera prueba real llegó 2 semanas después. Valeria necesitaba un vestido para la gala benéfica anual de la Fundación Montenegro. Santiago la envió a Exclusivité, la boutique más prestigiosa de la ciudad. El momento en que puso un pie dentro de la tienda, sintió las miradas.
Las vendedoras la examinaron de pies a cabeza, intercambiando sonrisas disimuladas. Reconoció a dos mujeres en el fondo, esposas de socios de Santiago, susurrando y riendo tras sus manos enjolladas. ¿Puedo ayudarla, mi señora? La vendedora arrastró la última palabra con un tono que dejaba claro que no la consideraba digna del título. Valeria intentó recordar todo lo aprendido. Postura recta. Barbilla en alto. Voz firme. Necesito un vestido para la gala de la Fundación Montenegro. Oh, la mujer arqueó una ceja perfectamente delineada. Esos vestidos son muy exclusivos y bastante costosos. El precio no es problema. Las palabras salieron más débiles de lo que pretendía. La vendedora la condujo a un rincón apartado, mostrándole los vestidos más simples y menos llamativos. Mientras tanto, las mujeres del fondo continuaban con sus risas apenas disimuladas. Estos son más apropiados para alguien que no está acostumbrada a ciertos eventos, explicó la vendedora con falsa amabilidad. No queremos que nadie se sienta fuera de lugar. Las lágrimas amenazaban con traicionar a Valeria. Se excusó para ir al probador, donde respiró profundamente, luchando por mantener la compostura. Cuando salió, abandonó la tienda sin mirar atrás, ignorando los llamados condescendientes de la vendedora. Esa noche, durante la cena, no pudo contener la historia. La humillación ardía en su garganta mientras relataba lo sucedido. Lo que no esperaba era la serenidad calculada que transformó el rostro de Santiago. Sin alterarse, simplemente asintió y dijo: «Mañana iremos juntos». A la mañana siguiente, el Bentley se detuvo nuevamente frente a Exclusivité. Esta vez, Santiago la acompañaba, impecable en su traje gris marengo hecho a medida. La misma vendedora se aproximó con una sonrisa servil que se congeló al reconocer a Valeria. «Buenos días». El saludo de Santiago fue cordial, su tono perfectamente modulado. «Mi esposa necesita un guardarropa completo para la temporada social». Empezando por la gala de la fundación, la gerente de la tienda apareció como materializada por arte de magia, casi tropezando en su prisa por alcanzarlos. «Señor Montenegro, qué honor inesperado. Julia, ¿por qué no me avisaste que la señora Montenegro visitó nuestra tienda ayer?» La vendedora palideció. «Yo no estaba segura. Mi esposa mencionó que no encontró nada adecuado ayer», continuó Santiago mientras recorría la tienda con mirada evaluadora. «Lo cual me sorprende, considerando que Exclusivité se jacta de tener la mejor colección de la ciudad». La gerente lanzó una mirada fulminante a la vendedora. «Debe haber sido un terrible malentendido. Por favor, permítanme mostrarles personalmente nuestra colección privada. Acabamos de recibir piezas exclusivas de París que aún no están en exhibición». Como por encanto, 3 vendedoras más aparecieron, cada una cargando vestidos espectaculares. La tienda entera parecía haberse transformado en un escenario preparado exclusivamente para Valeria. Las mismas mujeres que el día anterior susurraban burlonamente, ahora observaban la escena con expresiones atónitas. «Por favor, señora Montenegro, tenemos un salón VIP donde estará más cómoda», insistió la gerente, guiándolos hacia una parte de la tienda que Valeria ni siquiera había visto el día anterior. El salón privado era opulento, sillones de terciopelo, espejos estratégicamente colocados y una pasarela improvisada. Valeria fue conducida a un vestidor donde 2 asistentes esperaban para ayudarla con cada prenda. Santiago se acomodó en un sillón frente a la pasarela, su presencia llenando el espacio con una autoridad silenciosa. Las vendedoras comenzaron a desfilar con vestidos cada vez más espectaculares. «¿Le ofrecemos algo mientras espera, señor Montenegro? ¿Un café, agua mineral?» Santiago negó suavemente, sus ojos fijos en el vestidor donde Valeria se cambiaba. «No será necesario». Cuando Valeria emergió con el primer vestido, una creación en seda azul medianoche, un silencio reverencial cayó sobre la sala. Santiago la observó caminar tímidamente hacia la pasarela, su expresión inescrutable. «Date la vuelta», pidió suavemente. Valeria obedeció, sintiendo el peso de todas las miradas. «El color es perfecto con tu piel, pero la silueta no te hace justicia».
Las vendedoras prácticamente corrieron a buscar más opciones. Con cada vestido, Santiago ofrecía comentarios precisos, educados pero firmes. No estaba comprando prendas, estaba armando un arsenal para el debut social de su esposa. Después del quinto vestido, la gerente apareció con una botella de champán Dom Perignon y copas de cristal finísimo. Un pequeño detalle para hacer más agradable su experiencia. Señor Montenegro. Santiago aceptó la copa con un gesto elegante. Gracias, pero el champán debería ser para mi esposa. Es ella quien está haciendo el verdadero trabajo hoy. La expresión de la gerente fluctuó por un segundo antes de recomponerse. Por supuesto, qué descuidada. Llevaré una copa al vestidor inmediatamente. Valeria, escondida tras la cortina, escuchó el intercambio y no pudo evitar una pequeña sonrisa. Algo en la manera en que Santiago la había defendido, sin estridencias pero con firmeza incuestionable, encendía una chispa de algo cálido en su pecho. El desfile continuó. Las vendedoras, ahora desesperadas por complacer, traían joyas, zapatos, bolsos que combinaran perfectamente con cada atuendo. Lo que había comenzado como una simple compra se convirtió en un espectáculo donde Valeria era la indiscutible protagonista. Las socialités que antes se burlaban ahora se acercaban tímidamente, ofreciendo cumplidos forzados y tratando de entablar conversación con la nueva señora Montenegro. Cuando Valeria salió con un vestido rojo rubí que parecía haber sido creado específicamente para ella, la tela abrazando cada curva con precisión perfecta, el escote realzando su elegante cuello, Santiago finalmente sonrió. Fue apenas un movimiento sutil de sus labios, pero sus ojos se iluminaron de una manera que Valeria nunca había visto. «Ese es», dijo simplemente. La gerente aplaudió con entusiasmo exagerado. «Una elección magistral. La señora Montenegro será la sensación de la gala. Este vestido es una pieza única, diseñada por... Llevaremos este, y también el azul de Valentino, el negro con pedrería y el verde esmeralda», interrumpió Santiago, levantándose con elegancia. «Y todo lo que mi esposa necesite para complementarlos». Las vendedoras intercambiaron miradas de triunfo, calculando mentalmente la comisión de aquella venta estratosférica. Mientras Valeria se cambiaba por última vez, la gerente se acercó confidencialmente a Santiago. «Señor Montenegro, quiero disculparme profundamente por cualquier malentendido de ayer. Le aseguro que la persona responsable será...» Santiago la interrumpió con un gesto sutil. «No busco culpables, solo resultados. Mi esposa merece el mejor trato, no porque sea mi esposa, sino porque es una persona extraordinaria por derecho propio. Espero que en el futuro la traten con el mismo respeto y entusiasmo que han mostrado hoy, independientemente de si yo la acompaño o no». Cuando salieron de la tienda, seguidos por dos asistentes que cargaban las numerosas cajas y bolsas, Valeria se sentía como transformada. No por los vestidos carísimos ni por las joyas, sino por la manera en que Santiago la había posicionado. No como una acompañante, no como un accesorio, sino como alguien que merecía respeto por sí misma. «¿Cómo te sientes?», preguntó él mientras el auto se alejaba de la boutique. Valeria miró por la ventanilla, procesando la experiencia. «Me siento poderosa». Una sonrisa casi imperceptible curvó los labios de Santiago. «Ese es el secreto que ellos no quieren que descubras. El poder no está en la ropa o el apellido. Está en cómo te percibes a ti misma y cómo permites que te traten los demás». La gala benéfica de la Fundación Montenegro marcó un antes y después. Con su vestido rojo que fluía como lava incandescente sobre su silueta, Valeria entró del brazo de Santiago. Las mismas personas que habían murmurado a sus espaldas ahora competían por saludarla, por captar su atención. Y cuando Clarisa Montero, la socialité más venenosa de la ciudad, intentó humillarla con un comentario sobre su pasado sirviendo café, Santiago intervino con elegancia letal. «Clarisa, querida». Su sonrisa educada contrastaba con la firmeza de sus palabras. «El trabajo dignifica. Mi esposa construyó su vida con esfuerzo y dedicación, valores que algunos en estos círculos
parecen haber olvidado. El color abandonó el rostro de Clarissa mientras los murmullos recorrían el salón. La mujer se retiró humillada y Valeria sintió una extraña mezcla de gratitud y admiración por la manera en que Santiago manejaba aquel campo minado social. En los meses que siguieron, la transformación de Valeria continuó, pero ya no era una simple cuestión de etiqueta y protocolos. Santiago comenzó a llevarla a museos, explicándole personalmente las obras que adornaban las paredes. La invitó a cenas privadas donde podía practicar sin presión. Le presentó libros que ampliaron su ya aguda inteligencia, y ella, para su propia sorpresa, comenzó a florecer. Su inteligencia natural, combinada con una determinación férrea, la convirtieron en una aprendiz excepcional. Pronto, era Valeria quien señalaba detalles que otros pasaban por alto, quien recordaba conexiones familiares que el propio Santiago había olvidado. 3 meses después de la boda, mientras compartían una cena tranquila en el balcón de la mansión, Santiago la observaba con una expresión indescifrable, mientras ella identificaba correctamente un vino raro por su aroma. «Has cambiado», comentó él sin apartar la mirada. Valeria sostuvo la copa contra la luz de las velas. «Me han transformado, como estaba previsto en nuestro contrato». «No», Santiago negó lentamente. «No te hemos transformado, solo hemos pulido el diamante que siempre fuiste». Sus ojos se encontraron por encima de las copas. Por un momento fugaz, el contrato que habían firmado pareció desvanecerse, dejando a 2 personas descubriéndose mutuamente bajo la luz plateada de la luna. Lo que ninguno de los dos sabía es que mientras sus miradas se sostenían, creando un puente invisible entre mundos opuestos, el corazón de Valeria comenzaba a traicionarla, latiendo con una verdad peligrosa que ninguna cláusula había previsto. El otoño pintaba de tonos cobrizos los jardines de la mansión Montenegro, mientras Valeria observaba las hojas caer desde la ventana de su habitación. 5 meses habían pasado desde la boda. 5 meses que habían transformado no solo su apariencia externa, sino algo mucho más profundo. Algo que la aterrorizaba. La cafetería, la esquina de María, parecía un recuerdo de otra vida cuando Valeria empujó la puerta y la campanilla tintineó anunciando su llegada. El aroma familiar a café recién hecho y pan dulce la envolvió como un abrazo. Algunas cabezas se giraron, reconociéndola ahora como la señora Montenegro, pero ella solo buscaba un rostro. Carmen emergió de la cocina con una bandeja y casi la deja caer al verla. Corrió hacia Valeria y la abrazó con fuerza, ignorando las miradas curiosas de los clientes. «Al fin vienes. Pensé que te habías olvidado de nosotros, señora millonaria», bromeó Carmen, aunque sus ojos brillaban de emoción genuina. Valeria sonrió, sintiendo que algo en su interior se relajaba por primera vez en semanas. Sin las joyas, sin el maquillaje elaborado, sin la postura estudiada, podía volver a ser simplemente Valeria por unas horas. «Nunca podría olvidarte», respondió siguiendo a su amiga hacia una mesa apartada en el rincón, donde siempre habían compartido sus secretos. Carmen no perdió tiempo. «Cuéntamelo todo. ¿Cómo es vivir en una mansión? ¿Tienes sirvientes? ¿El colchón es de plumas de cisne importadas de Suiza?» Valeria rió, pero su risa se apagó demasiado pronto. Carmen la conocía mejor que nadie. Notó inmediatamente que algo no estaba bien. «¿Qué pasa, Val? ¿Te trata mal? Porque si ese ricachón te hace daño, juro que...» «No, no es eso». Valeria interrumpió, bajando la voz aunque no había nadie cerca. «Santiago es complicado, pero no me maltrata. Al contrario». «¿Entonces?» Valeria miró su taza de café, como si en los remolinos del líquido oscuro pudiera encontrar las palabras adecuadas. «Ya creo que estoy cometiendo el peor error posible». «¿Qué error?» «Estoy empezando a sentir cosas por él». La confesión salió como un suspiro doloroso, cosas que no estaban en el contrato. Carmen la miró en silencio, procesando la revelación. Luego, para sorpresa de Valeria, sonrió ampliamente. «Era inevitable. Es guapo, inteligente y claramente te respeta. Cualquiera se enamoraría».
Ese es el problema, Carmen. Valeria sintió que sus ojos se humedecían. Para él, esto es solo un contrato, un negocio. Él solo está conmigo por la herencia de su abuelo. Las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente encontraron su camino. Carmen tomó sus manos sobre la mesa, apretándolas con fuerza. A veces, cuando me mira de cierta forma o dice cosas que parecen sinceras, casi puedo creer que también siente algo, continuó Valeria, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Pero luego recuerdo la realidad. Soy una solución temporal para su problema. En 7 meses, cuando nuestro acuerdo termine, seguiré mi camino con el dinero y él con su imperio. ¿Cómo puedes estar tan segura?, preguntó Carmen, sirviendo más café. A lo mejor él también está desarrollando sentimientos. ¿Santiago Montenegro enamorado de una exmesera? Por favor, Carmen, hombres como él no se enamoran de mujeres como yo. Eso solo pasa en las telenovelas. Valeria intentó reír, pero el sonido salió roto. Lo peor es que cada día me cuesta más mantener la distancia profesional que acordamos. Me estoy acostumbrando a su presencia, a nuestras conversaciones nocturnas, incluso a sus silencios. Carmen observó a su amiga detenidamente. La Valeria que tenía enfrente era y no era la misma que había trabajado junto a ella durante años. Vestía con elegancia discreta. Su postura había cambiado. Incluso su forma de sostener la taza de café revelaba meses de lecciones de etiqueta. Pero sus ojos, esos seguían siendo los mismos ojos honestos y vulnerables. Val, ¿has considerado la posibilidad de que este contrato sea solo una excusa? ¿Qué quieres decir? Piénsalo. De todas las mujeres que podría haber elegido para su plan, te eligió a ti. Una mesera que veía todos los días, que no tenía conexión alguna con su mundo. ¿No es extraño? La pregunta quedó flotando entre ellas, pero Valeria no tuvo tiempo de explorarla. Su teléfono vibró. Un mensaje de Santiago. La estaban esperando para una prueba final de vestuario para la gala de aniversario de Montenegro Enterprises. La mansión resplandecía con luces doradas cuando Valeria regresó. Santiago estaba en su despacho, como siempre a esa hora, revisando documentos con expresión concentrada. Alzó la vista cuando ella entró y por un segundo, algo parecido a la alegría iluminó sus ojos. «¿Cómo está Carmen?», preguntó, sorprendiéndola con la pregunta casual. «Bien. ¿Cómo supiste que estaba con ella?». Santiago volvió a sus papeles, evitando su mirada. «El chofer me informó dónde te dejó». «No estaba espiándote, si eso es lo que piensas». Valeria se acercó al escritorio, repentinamente consciente del latido acelerado de su corazón. No pensaba eso, solo me sorprendió que recordaras su nombre. «Recuerdo todo lo que te concierne, Valeria». El tono de su voz, más grave de lo habitual, envió un escalofrío por su columna. Las palabras de Carmen resonaron en su mente. Podría ser. No, era absurdo. Estaba proyectando sus propios deseos. «La estilista vendrá en 1 hora para la prueba final», continuó Santiago, volviendo a su tono profesional. «La gala del viernes es crucial. Estarán todos los accionistas y socios importantes». Valeria asintió, luchando contra el impulso de alargar aquella conversación, de buscar en sus ojos algún rastro de lo que su corazón anhelaba encontrar. La gala fue un éxito rotundo. Valeria, enfundada en un vestido dorado que capturaba la luz con cada movimiento, se movía entre los invitados con la gracia y confianza que meses atrás le hubieran parecido imposibles. Santiago, a su lado, la observaba con una mezcla de orgullo y algo más profundo que ella no se atrevía a nombrar. Bailaron bajo las luces tenues del salón, sus cuerpos moviéndose en perfecta sincronía. La mano de Santiago en su cintura quemaba a través de la tela del vestido. Estaban tan cerca que Valeria podía sentir el latido de su corazón, contar las pestañas que enmarcaban sus ojos ámbar, respirar el sutil aroma de su perfume. «Todos están impresionados», murmuró Santiago contra su oído mientras giraban en la pista. «La hermosa y enigmática señora Montenegro ha conquistado al consejo directivo».
Valeria rió suavemente. Solo estoy siguiendo el guión que escribimos. Santiago la hizo girar con elegancia antes de atraerla de nuevo hacia su cuerpo, esta vez más cerca que antes. ¿Estás segura de eso? La pregunta quedó suspendida entre ellos como un hilo invisible. Por un momento, todo desapareció. La música, los invitados, el salón resplandeciente. Solo existían ellos dos y esa pregunta cargada de significados peligrosos. La fiesta terminó pasada la medianoche. El trayecto a casa en la limusina transcurrió en un silencio cargado de electricidad. Valeria miraba por la ventana, consciente de cada centímetro que la separaba de Santiago, de la tensión que crepitaba entre ambos como una tormenta a punto de estallar. Cuando llegaron a la mansión, Santiago la acompañó hasta la puerta de su habitación, como hacía cada noche desde que comenzaron a vivir juntos. Pero esta vez, algo era diferente. Se detuvo más cerca que de costumbre, sus ojos fijos en ella con una intensidad que le robó el aliento. Valeria. Su nombre en sus labios sonaba como una caricia. Esta noche estabas extraordinaria. El corazón de Valeria martilleaba tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. Gracias a ti. A todo lo que me has enseñado. No te he enseñado nada que no estuviera ya en ti. Sus dedos rozaron suavemente la mejilla de Valeria, un toque tan ligero como el aleteo de una mariposa. Ella cerró los ojos, paralizada entre el miedo y el deseo, y entonces, sin previo aviso, sus labios encontraron los de ella. No fue un beso calculado ni controlado como todo lo que Santiago hacía. Fue impulsivo, casi desesperado, cargado de una emoción que ningún contrato podía contener. Valeria respondió con la misma urgencia, sus manos aferrándose a la solapa de su traje, su cuerpo acercándose instintivamente al suyo. Por esos breves, gloriosos momentos, el contrato, la farsa, la mentira, todo se desvaneció. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeantes y conmocionados, la realidad cayó sobre ellos como un balde de agua fría. No estaba en el contrato, murmuró Valeria, incapaz de apartar la mirada de sus ojos. Santiago parecía luchar consigo mismo, su rostro una batalla entre el deseo y el control. Tienes razón, lo siento. Se apartó bruscamente, como si la cercanía de ella le quemara. Buenas noches, Valeria. La puerta de su habitación se cerró con un clic que resonó en el pasillo vacío, dejándola sola con sus pensamientos caóticos y el fantasma de aquel beso en sus labios. Las siguientes semanas fueron un ejercicio de evitación mutua. Santiago se sumergió en el trabajo, llegando tarde y saliendo temprano. Valeria dividía su tiempo entre obras benéficas de la Fundación Montenegro y largas horas en la biblioteca de la mansión, pero por las noches, a solas en su habitación, el beso los perseguía a ambos. Ninguno lo mencionó, como si al ponerlo en palabras pudiera hacerlo más real, más peligroso. Una tarde lluviosa, mientras Santiago estaba en una reunión fuera de la ciudad, Valeria decidió organizar algunos archivos en su despacho. Él le había dado acceso meses atrás, confiándole tareas menores relacionadas con la fundación. Mientras ordenaba documentos, su atención fue captada por una carpeta marcada como Eduardo Montenegro, Testamento. El abuelo de Santiago, el famoso patriarca cuya última voluntad los había unido en aquel matrimonio de conveniencia. La curiosidad pudo más que la prudencia. Valeria abrió la carpeta, esperando encontrar la famosa cláusula matrimonial que había cambiado sus vidas. Sus ojos recorrieron el documento legal una vez, luego otra, con incredulidad creciente. Revisó cada página, cada párrafo, cada línea. No había ninguna cláusula sobre matrimonio, ninguna condición sobre casarse antes de los 35 años, ninguna amenaza de perder la herencia. Todo había sido una mentira. El mundo de Valeria se detuvo. Las implicaciones de lo que acababa de descubrir la golpearon con fuerza devastadora. ¿Por qué Santiago inventaría algo así? ¿Qué ganaba con esa elaborada mentira? Estaba tan absorta en sus pensamientos que no escuchó la puerta del despacho abrirse. Solo cuando sintió una presencia detrás de ella, se giró bruscamente.
la carpeta aún abierta en sus manos. Santiago estaba allí empapado por la lluvia, mirando con expresión indescifrable el documento que ella sostenía. Por primera vez desde que lo conocía, el poderoso empresario parecía completamente vulnerable. Santiago, su voz apenas un susurro tembloroso. ¿Por qué no hay ninguna cláusula matrimonial en el testamento de tu abuelo? El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Santiago cerró los ojos brevemente, como un hombre que finalmente enfrenta el juicio que ha temido durante mucho tiempo, porque nunca existió. Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la habitación. Valeria sentía que le faltaba el aire. ¿Todo fue una mentira? ¿El contrato o el matrimonio, los 2 millones? El dinero es real. Santiago se apresuró a aclarar. Cada centavo que prometí será tuyo, con o sin contrato. No me importa el dinero. Valeria arrojó la carpeta sobre el escritorio, las páginas dispersándose como hojas al viento. Quiero la verdad. ¿Por qué inventarías algo así? ¿Qué clase de juego retorcido es este? Santiago se acercó lentamente, como si temiera que ella pudiera huir en cualquier momento. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, ahora brillaban con una emoción cruda, casi dolorosa. No es un juego. Su voz era apenas audible. Fue la única manera que encontré para acercarme a ti. La confesión quedó suspendida entre ellos, pesada, inevitable. Valeria lo miró sin comprender. He estado yendo a esa cafetería durante 3 años, continuó Santiago, cada palabra pareciendo arrancarle un pedazo del alma. No por el café, que es mediocre, no por la ubicación, que me queda completamente fuera de ruta. Iba por ti, Valeria. Solo por ti. El corazón de Valeria dio un vuelco doloroso. ¿Por mí? ¿Por qué? Porque me enamoré de tu sonrisa la primera vez que me serviste café. Me enamoré de tu amabilidad, de cómo tratabas a cada cliente como si fuera especial, de tu risa cuando bromeabas con Carmen, de tu dignidad cuando enfrentabas a clientes difíciles. Santiago pasó una mano por su cabello empapado, su fachada de control completamente desmoronada. Pero sabía que alguien como tú jamás me daría una oportunidad. Para ti, yo solo era otro empresario rico y arrogante, otro cliente al que servir café. Así que inventaste una historia sobre un testamento. Valeria completó, la comprensión abriéndose paso lentamente. Fue cobarde y manipulador, lo sé, admitió Santiago, la vergüenza evidente en su rostro. Pero no sabía cómo más acercarme a ti, cómo romper las barreras entre nuestros mundos. Valeria lo miró como si lo viera por primera vez. El poderoso Santiago Montenegro, el hombre que controlaba imperios con un gesto, había construido una elaborada mentira. Por amor, durante 3 años, murmuró recordando cada mañana que él había aparecido en la cafetería, siempre puntual, siempre pidiendo lo mismo. 3 años observándote, reuniendo valor, imaginando escenarios imposibles donde tú y yo... Santiago se detuvo, su vulnerabilidad tan palpable que dolía verlo. Puedes odiarme ahora, lo merezco. El contrato queda anulado. El dinero será transferido a tu cuenta mañana mismo. Eres libre de irte. Valeria se levantó lentamente, su mundo girando vertiginosamente mientras procesaba la magnitud de aquella revelación. Todo lo que creía saber sobre su relación con Santiago se desmoronaba y reconstruía ante sus ojos. Todo este tiempo. Su voz tembló peligrosamente. ¿Todo fue real para ti? Cada momento, cada conversación, cada lección. Santiago asintió, incapaz de hablar, la vulnerabilidad desnuda en sus ojos. La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales del despacho, creando un telón de fondo dramático para el momento más crucial en la vida de ambos. Valeria avanzó un paso hacia él, luego otro, cada movimiento cargado del peso de una decisión. Santiago permaneció inmóvil, como un hombre esperando sentencia, mientras ella se detenía frente a él, tan cerca que podía sentir su respiración agitada. En nuestro contrato, murmuró Valeria, sus ojos fijos en los de él, la cláusula 9 prohíbe específicamente el involucramiento emocional. Lo sé. La voz de Santiago era apenas audible.
Fui el primero en romperla. Las lágrimas que Valeria había contenido finalmente rodaron por sus mejillas, pero no eran lágrimas de dolor o traición. Eran el alivio puro e inmenso de descubrir que lo que su corazón más deseaba, lo que había considerado imposible, había sido real todo el tiempo. Santiago Montenegro, susurró, su mano temblorosa alzándose para tocar su rostro. Creo que ambos estamos en incumplimiento de contrato. El amanecer encontró a Valeria empacando las pocas pertenencias que realmente sentía suyas. Los vestidos de diseñador, las joyas, los zapatos italianos, todo quedó colgado en el inmenso vestidor. Solo llevaba consigo la ropa con la que había llegado aquel primer día y algunas fotografías con su madre. El anillo matrimonial descansaba sobre la cómoda, brillando con cruel ironía bajo la luz matinal. El taxi la llevó a través de la ciudad que despertaba, alejándola del mundo de cristal y oro que había habitado durante meses, devolviéndola a la realidad de calles estrechas y edificios desgastados que alguna vez llamó hogar. El pequeño apartamento estaba exactamente como lo había dejado. Santiago había insistido en mantenerlo pagado por si algún día necesitabas un espacio propio. Ahora entendía el verdadero significado tras esas palabras. Él siempre había sabido que este día podría llegar, que la verdad eventualmente saldría a la luz. Las paredes parecían más estrechas, el techo más bajo, los muebles más gastados de lo que recordaba, o era ella quien había cambiado. El teléfono sonó 20 veces durante las primeras horas. Mensajes de Santiago inundaron su bandeja de entrada, cada uno más desesperado que el anterior. No los respondió. Carmen llegó al atardecer, con bolsas de comida china y una botella de vino barato. No necesitó explicaciones cuando vio las maletas y los ojos enrojecidos de Valeria. Entonces, ¿finalmente lo descubriste? La pregunta quedó suspendida en el aire mientras Valeria servía el vino en vasos desparejados, tan diferentes de las copas de cristal a las que se había acostumbrado. ¿Lo sabías? Un hilo de voz que apenas disimulaba la sorpresa. Carmen se acomodó en el viejo sofá, suspirando profundamente. Lo sospechaba. ¿Recuerdas cuando te dije que era extraño que te eligiera precisamente a ti? Había algo en cómo te miraba cada mañana en la cafetería. No era la mirada de alguien que solo viene por el café. El silencio llenó el pequeño apartamento mientras Valeria procesaba esta nueva revelación. Me siento tan estúpida, Carmen. Viviendo una mentira, enamorándome de un hombre que me manipuló desde el principio. ¿Te manipuló para qué? Para tenerte cerca, para conocerte, para darte una vida mejor. ¡Qué terrible monstruo! El sarcasmo en la voz de Carmen era evidente. Valeria, ese hombre estaba tan aterrorizado de perderte que construyó una historia absurda solo para tenerte en su vida. Mintió todo este tiempo, dejándome creer que era un acuerdo comercial cuando para él era amor real. Carmen completó la frase, su voz suavizándose. ¿Y para ti? ¿Qué era para ti, Valeria? Porque si solo fuera un contrato, no estarías aquí con el corazón roto. Las lágrimas que había contenido finalmente encontraron su camino. No sé qué hacer, Carmen. No sé si puedo confiar en él después de esto. La pregunta no es si puedes confiar en él. Carmen tomó sus manos entre las suyas. La pregunta es si puedes confiar en lo que sentiste estos meses. Todo eso, ¿también fue mentira? La noche avanzaba mientras Valeria relataba cada momento compartido con Santiago. Las lecciones de etiqueta que se convertían en conversaciones profundas, las visitas a museos donde él parecía más interesado en sus reacciones que en las obras de arte, la forma en que la defendía sin humillar a otros, con una firmeza elegante que ahora entendía nacía del amor y no del orgullo. ¿Sabes qué es lo más absurdo?, murmuró Valeria mientras la botella de vino se vaciaba. Si desde el principio me hubiera dicho la verdad, que llevaba 3 años observándome en la cafetería, que se había enamorado de mí, le habría cerrado la puerta en la cara. Habría pensado que era un acosador millonario o que buscaba una aventura con la mesera. Carmen asintió lentamente. A veces el destino necesita caminos retorcidos para llevarnos donde debemos estar.
O quizás algunos cuentos de hadas comienzan con una mentira piadosa. Valeria sonrió tristemente, recordando su comentario casual durante la firma del contrato sobre el príncipe en caballo blanco. El sueño finalmente venció a Carmen, que se quedó dormida en el sofá. Valeria permaneció despierta, mirando por la ventana la ciudad nocturna, tan diferente desde este lado de la realidad. Los rascacielos brillaban a lo lejos, y en algún lugar entre ellos estaba la mansión Montenegro, donde un hombre que había construido una fortuna basada en decisiones calculadas había cometido la locura más grande de su vida: enamorarse de una mesera y arriesgarlo todo por estar cerca de ella. 3 días pasaron, 3 días en los que Valeria reencontró partes de sí misma que había olvidado, pero también descubrió cuánto había cambiado realmente. Ya no era solo la mesera que luchaba por sobrevivir día a día, ni tampoco la esposa trofeo que temía no encajar. Era una mujer que había crecido entre esos dos mundos, forjando su propio carácter. La mañana del 4.º día, mientras preparaba café en la cocina diminuta, un alboroto en la calle captó su atención. Gritos, bocinas, exclamaciones de sorpresa. Se asomó por la ventana y lo que vio hizo que la taza resbalara de sus manos, estrellándose contra el suelo. En medio de la estrecha calle, bloqueando el tráfico, había un resplandeciente automóvil blanco. No cualquier automóvil, sino un clásico Bentley Continental convertible. Y sobre el capó, como una visión imposible, estaba Santiago Montenegro, el poderoso empresario, vestido con un traje impecable, sosteniendo el ramo de rosas rojas más grande que Valeria había visto jamás. Los vecinos habían salido a sus balcones. Los transeúntes formaban un círculo, algunos grabando con sus teléfonos. Santiago parecía ajeno a todo, su mirada fija en la ventana donde Valeria observaba paralizada. Valeria Ríos, su voz potente, se elevó por encima del murmullo de la multitud. «He venido por ti». El corazón de Valeria latía tan fuerte que dolía. Sus piernas temblaban cuando bajó las escaleras, cada paso más difícil que el anterior. Cuando abrió la puerta del edificio, la multitud se apartó creando un pasillo improvisado entre ella y aquel hombre que había puesto su mundo de cabeza. Santiago bajó del automóvil con movimientos elegantes, sosteniendo el enorme ramo como si fuera lo más preciado del universo. Su rostro, normalmente controlado e impasible, ahora era un mapa abierto de emociones: miedo, esperanza, determinación, amor. «Ya no encontré un caballo blanco», dijo cuando estuvieron frente a frente, una sonrisa nerviosa bailando en sus labios. «Y los castillos para escalar estaban escasos esta mañana». Valeria no pudo evitar que una risa temblorosa escapara de su garganta, mezclándose con las lágrimas que ya corrían libremente por sus mejillas. «Valeria», la voz de Santiago se volvió grave, solemne. «Cometí el error de iniciar nuestra historia con una mentira, pero cada momento después de eso ha sido la verdad más pura que he conocido. Cada mañana que entré a esa cafetería durante 3 años, cada vez que fingí interés en ese café terrible solo para verte sonreír, cada segundo de estos meses juntos, todo ha sido real para mí». Santiago se arrodilló en plena calle, sin importarle que su traje italiano tocara el asfalto sucio, sin prestar atención a las decenas de personas que ahora filmaban el momento. Dejó el ramo a un lado y extrajo una pequeña caja aterciopelada de su bolsillo. No hay testamentos, ni contratos, ni cláusulas. Solo un hombre imperfecto que ha aprendido que todas las fortunas del mundo no significan nada si no puedo compartirlas contigo. Valeria Ríos, ¿me concederías el extraordinario honor de ser mi esposa? Esta vez solo por amor. El anillo que brillaba en la caja no era el sencillo aro dorado de su boda civil. Era una joya espectacular, pero lo que realmente brillaba era la sinceridad absoluta en los ojos de Santiago. El tiempo pareció detenerse mientras Valeria observaba a este hombre poderoso arrodillado ante ella, vulnerable y expuesto como nunca antes. La mentira que había originado todo ya no importaba. Lo que importaba eran las verdades que habían descubierto en el camino.
que el amor puede florecer en los lugares más inesperados, que las personas pueden cambiar cuando encuentran una razón para hacerlo, que a veces los cuentos de hadas más hermosos comienzan con los errores más grandes. Sí, respondió finalmente, su voz pequeña pero firme. Sí quiero. La multitud estalló en aplausos cuando Santiago se levantó y la envolvió en sus brazos, levantándola del suelo en un abrazo que prometía no soltarla jamás. Sus labios se encontraron en un beso que sabía a redención, a nuevo comienzo, a promesas que esta vez serían cumplidas. Un mes después, bajo un cielo despejado y rodeado solo de las personas que realmente importaban, Valeria y Santiago renovaron sus votos. No había contratos, solo promesas sinceras. Carmen era la madrina de honor, y la madre de Valeria, completamente recuperada gracias al tratamiento que Santiago había financiado, los miraba con ojos brillantes de felicidad. Mientras intercambiaban anillos, Santiago susurró solo para ella: «Gracias por enseñarme que la mayor riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en la capacidad de amar y ser amado». Valeria sonrió, su corazón rebosante de una felicidad que jamás creyó posible. «Y gracias a ti por mostrarme que a veces los príncipes no montan caballos blancos, sino Bentleys convertibles». Su historia, que había comenzado como un frío contrato comercial, se había transformado en el más hermoso testimonio de que el amor verdadero encuentra siempre su camino, incluso a través de caminos inesperados y a veces equivocados. Y mientras el sol se ponía en el horizonte, bañando con luz dorada a la pareja que bailaba su primer baile como verdaderos esposos, una verdad universal brillaba más fuerte que nunca. Cuando el corazón habla, ningún contrato puede silenciarlo. Amigos que nos acompañan hasta aquí, gracias por compartir esta historia de amor que nos recuerda que a veces los errores nos llevan a los destinos más hermosos. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal para más relatos que inspiran, dejar tu like si crees en las segundas oportunidades y compartir en los comentarios qué parte te emocionó más. Como diría Valeria, a veces los cuentos de hadas más auténticos no son los perfectos, sino aquellos que nacen de nuestras imperfecciones. ¿Desde qué país nos acompañas hoy?